Paz a vosotros, amados hermanos, con el gusto de saludarles nuevamente a través de este medio y desear para cada uno de ustedes que la bendición y manifestación del Espíritu de Dios se manifieste en todo instante. En esta ocasión, para compartirles la guía para la predicación matutina del próximo sábado 19 de abril del 2025, que lleva por título Simón el Mago. El objetivo que es necesario cumplir establece: entender que los dones espirituales se obtienen como una gracia de Dios mediante la obediencia a sus mandamientos, pero jamás mediante el recurso económico, como en el pasado fueron las llamadas indulgencias. La redención del hombre es de gran precio, como lo afirma el Salmo 49, del verso 6 al verso 9, y no se hará jamás por este medio. La cita base para el tema se ubica en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 19, donde afirma: «Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo». Para iniciar esta guía es importante comprender quién era Simón y cuál era la causa por la que quería obtener la potestad de que, al imponer las manos, las personas recibieran el Espíritu Santo. En primer lugar, estos hechos se desarrollan en la ciudad de Samaria, y es conveniente tener en mente qué era Samaria y quiénes eran los samaritanos. Por todos es conocido que después de la muerte de David, Salomón llegó a ser rey. Al igual que su padre David, Salomón también se condujo humildemente, por eso Dios le dio sabiduría, honor y riqueza. Incluso fue bendecido para completar la construcción del templo, el cual había sido el deseo de David construirlo. Sin embargo, al pasar el tiempo, Salomón empezó a satisfacer sus placeres, cometió idolatría, se casó con mujeres gentiles y finalmente esto provocó la ira de Dios, como lo afirma el primer libro de los Reyes, capítulo 11 del versículo 9 al versículo 11. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, empero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, romperélo de la mano de tu hijo. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam llegó a ser rey. Luego, como Dios había profetizado, Jeroboam era uno de los oficiales de Salomón, se unió a las 10 tribus en el norte y llegó a ser rey sobre ellos. Por ello, el reino de Israel fue dividido en 2 reinos separados: Judá al sur, gobernado por Roboam, e Israel al norte, gobernado por Jeroboam. Así fue reducido a un pequeño país en el Medio Oriente. El reino de Israel en el norte, que estaba formado por 10 tribus, era comparativamente más poderoso que el reino de Judá en el sur, que estaba compuesto por 2 tribus. Sin embargo, Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, pertenecía al reino de Judá en el sur, y esto significa una desventaja insuperable para Israel, que estaba en el norte, ya que el pueblo de Israel tenía que ir al sur, a Judá, a Jerusalén particularmente, cada año para celebrar las festividades solemnes. Jeroboam temía que si su pueblo seguía yendo a Jerusalén, podrían residir allí permanentemente. Entonces, como una manera de fortalecer su poder sobre el pueblo, les hizo caer en la idolatría. Esto lo revela el primer libro de los Reyes, capítulo 12, del versículo 28 al versículo 30, que establece: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado. Después del rey Jeroboam, todos los reyes sirvieron a los ídolos, especialmente Acab, hijo de Omri, quien tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él, como lo afirma el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 31.
Mientras tanto, el rey Omri, el padre de Acab, hizo un monte situado en el norte de Siquem, la capital de su reino. El nombre de la ciudad que edificó es Samaria. En otras palabras, Samaria era la capital del reino de Israel en el norte. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 23 y versículo 24. De esta manera, el reino de Israel en el norte había descuidado las leyes de Dios por mucho tiempo. Entonces, cuando Ezequías, rey de Judá, envió correos para que el pueblo de Israel comprendiera la Pascua, una de las festividades que Dios ordenó para el pueblo de Israel, y la celebraran, ellos se rieron y se burlaron de los correos. Como resultado, Israel fue invadido por Salmanasar, rey de Asiria, y Samaria fue tomada 254 años después de su fundación, como lo afirma el segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, del versículo 1 al versículo 10. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y cercóla, y tomáronla al cabo de 3 años, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, ni las habían escuchado ni puesto por obra. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 9 al versículo 12. Después de destruir el reino de Israel en el norte, Salmanasar, rey de Asiria, deportó obligatoriamente al pueblo de Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por otro lado, trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, capital de Israel. Por eso habitaron allí, como lo establece el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6 y versículo 24. Estos nuevos pobladores que venían de Asiria fueron llamados samaritanos. Aquellos gentiles que habitaron Samaria, y desde ese momento los judíos consideraron a los samaritanos como paganos y los despreciaron. Por ello es que tenemos el relato en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9, que establece: la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. También los judíos llamaron inclusive samaritano al Señor Jesús para insultarlo. Respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Como lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 48. En este contexto es cuando aparece Simón el Mago, en una ciudad dada a la idolatría, y la Escritura afirma en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 que Simón practicaba la magia. Algunos lo interpretan como la hechicería. Tenía atónita y asombradas a las personas que vivían en Samaria, haciéndose pasar por gente importante, y tenía gran audiencia, desde los más pequeños hasta los más grandes, y muchos expresaban que ese hombre era la personificación del gran poder divino. Ante este panorama, los samaritanos le escuchaban, le prestaron atención y lo seguían, debido a que por bastante tiempo los había tenido embelesados, deslumbrados con sus artes mágicas. Es así como llega a Samaria Felipe, discípulo del Señor, predicando el Evangelio de Jesucristo, y las personas le escuchaban con atención, oyendo y siendo testigos de las señales que hacía, sanando endemoniados, paralíticos, y la palabra de Dios afirma en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 8, por estas manifestaciones y acciones de Felipe, Samaria había gran gozo. Aquí algo digno de resaltar: en este mismo capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 12 y 13, afirman: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaban atónitos. Vemos aquí manifestado el poder de la palabra de Dios que era anunciada por Felipe,
Y lo digno de resaltar es que hasta el mismo Simón creyó también en lo que Felipe predicaba, tomando la decisión de bautizarse, aspecto que llama la atención porque una persona al servicio de Satanás al practicar la magia y hechicería nos muestra que la palabra de Dios hizo mella en él, confirmando lo que afirma en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Este hecho de que se haya bautizado Simón el Mago nos permite comprender que, desechado Satanás de su vida, abre sus ojos a la luz, al entendimiento de la palabra de Dios y permitir que cambie su forma de vivir en las tinieblas, de practicar la maldad. Se trasladó de la luz de las tinieblas a la luz admirable, que es el vivir en Cristo por medio de su evangelio y cumplir con guardar los mandamientos de Dios. Ante este hecho de que Samaria, siendo una ciudad idólatra y envuelta en el argot de Simón el Mago, acepta el mensaje de salvación, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al recibir las noticias de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, envían a Pedro y a Juan para reforzar lo que Felipe ya había realizado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Y es aquí donde cobra relevancia el tema central de la presente guía. Al llegar Pedro y Juan a Samaria, oraron por todos los que habían recibido la palabra de Dios y recibieron el Espíritu Santo, debido que hasta ese momento la formación de la primitiva iglesia de Dios no había recibido el don del Espíritu Santo debido a que solo eran bautizados en el nombre de Jesús, por lo que al observar Simón que por la imposición de mano de los apóstoles es otorgado el Espíritu Santo, el error cometido es que les ofreció dinero, aspecto que, como leemos en este mismo capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 18 al 21, desagradó a Pedro, quien le responde: tu dinero perezca juntamente contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Y lo que es preciso resaltar es que Pedro le refiere a Simón, no tenía parte en este asunto porque su corazón no era recto delante de Dios. Pedro le recomienda a Simón que se arrepienta de ese pensamiento y rogara a Dios, y probablemente sería perdonado de la forma en que había considerado en su corazón de Simón la manera de obtener el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro le refiere a Simón en el versículo 23 de este capítulo 8 de Hechos, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veía que estaba, lo que realmente Pedro veía en este varón es que la envidia le corroía y la maldad e iniquidad lo tenían prisionero o encarcelado. Hasta aquí el relato de la actitud de Simón. Ahora veamos lo que tenemos que aprender de esta porción bíblica, y es que los dones espirituales se obtienen por gracia divina, al guardar, al acatar los mandamientos de Dios, pero nunca a través de dinero. Cuando alguien tiene una manifestación de Dios a través de un don, no podemos envidiar ni demeritar a quienes lo poseen, mucho menos como el caso que nos ocupa, el de Simón, ofrecer dinero para obtenerlo. La palabra de Dios manifiesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y los versículos 7 al 11 de la cita anterior nos afirman: empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a éste es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. En este sentido, no podemos pensar como Simón, el que practicaba la magia, adquirir un don de Dios por dinero. Esto es gracia de Dios derramada sobre su pueblo y sobre sus siervos para provecho del cuerpo de Cristo y no para beneficio personal como lo quería hacer Simón. Amados hermanos, procuremos los mejores dones, contagiémonos al amor y a las buenas obras, porque fiel es el que prometió.
Estoy convencido que Dios proveerá de su misericordia y amor hacia cada uno de nosotros para exponer adecuadamente este tema, que seguramente será para la edificación de su iglesia. Paz a vosotros, amados hermanos.